Hola, buenas tardes. Soy el doctor José María David. Yo trabajo en Clínica San Camilo con el doctor Kena, que soy jefe de cardiología. Bueno, más de 25 años que trabajamos juntos. El tema de hoy es infarto agudo de miocardio con supernivel del segmento ST. La enfermedad coronaria es una enfermedad que puede tener distintas formas de presentación. Una de ellas es una forma asintomática y uno detecta esta enfermedad coronaria, que es la obstrucción de las arterias coronarias, a través de estudios de perfusión o alguna ergometría, en alguna prueba funcional. La forma de presentación es asintomática, y uno puede encontrar isquemia silente, o en un Holter encontrar isquemia silente. Otra forma de presentación es como angina crónica estable, ya sea de esfuerzo, ya sea funcional 1 o 2, o como síndromes coronarios agudos. Síndrome coronario agudo con supranivel de segmento ST o infarto Q, van a ver que no es tan así siempre, pero bueno. O presentar también como síndrome coronario agudo sin supranivel de segmento ST, o angina inestable, angina de alto ritmo, infarto no Q, o el debut de la enfermedad coronaria ser una muerte súbita. Nosotros hoy nos vamos a referir a una de las formas de presentación clínica de esta enfermedad coronaria, que es el síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST. Desde el punto de vista epidemiológico, en Estados Unidos 1.700.000 personas anualmente se internan en unidad coronaria por sospecha de infarto, y en un tercio de estos pacientes se confirma el diagnóstico. Más del 60% de las muertes por infarto ocurren en las primeras horas por arritmias fatales, y un paciente que tiene un infarto, del 5 al 10% fallece en el siguiente año. ¿Cuáles son nuestros datos? No hay datos certeros, pero sí de algunas proyecciones de algunos estudios epidemiológicos nos permiten estimar que hay aproximadamente 42.000 internaciones por infarto en nuestro país. La incidencia es de 10.8 por cada 10.000 habitantes, y si lo pasamos al grupo etario de más de 35 años, sube a 24.5 por cada 10.000 habitantes. De los síndromes coronarios agudos, el 40% en nuestro país son síndromes con super-CT, el 60% son sin super-CT, es decir, es más frecuente el sin super-CT que el super-CT. El 64% de los pacientes de los pacientes estos con infarto, el 64% recibió terapia de perfusión, ya vamos a ver qué es esto, y el 36% no recibió terapia de perfusión. Esto básicamente por pérdida de la ventana. Y nosotros tenemos que poner el enfoque básicamente en este, porque hay un 36%, casi un 40%, de cada 4 personas que tienen un infarto no reciben el tratamiento adecuado. En un registro de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, se vio que los tiempos ideales de puerta aguja y puerta balón, puerta aguja es desde que el paciente consulta hasta que uno le empieza a hacer un trombolítico, que es la terapia de reperfusión, y puerta balón es desde que el paciente consulta hasta que uno abre la arteria a través de la angioplastía. En un tercio, solamente se cumplieron los tiempos, en un tercio de los pacientes con drogas fibrinolytíticas, y solo en un 15% de los pacientes con angina, con angioplastia primaria. Es decir, valores en tiempos ideales muy, muy bajos. ¿Cuáles son los componentes en el retraso en la atención del infarto? Hay un retraso inicial del paciente, que es desde que el paciente empieza con los síntomas hasta que consulta. Por eso es que claramente hay que educar al paciente, y siempre nosotros los cardiólogos lo que le planteamos al paciente, y sobre todo si tiene factor de riesgo, es preferible 10 consultas de más y no una de menos. Prefiere que consulte, tiene un dolor precordial, explicarle cuáles son los tipos de dolores y consultar precozmente. Tiempo, en el caso del infarto, es músculo, es vida. Hay otro segundo punto que es el retraso entre que tiene el primer contacto médico y el diagnóstico, y es desde que el paciente hace la consulta y
se le hace el primer electrocardiograma. Desde el punto de vista ideal, dentro de los 10 minutos de que le llega el paciente con dolor precordial, debería hacerse el electro. Y tener medido este índice es un índice de calidad asistencial. Para esto uno tiene que entrenar al personal que está en una guardia, más de una vez nos ha pasado. A nosotros, yo me acuerdo una vez, nos llegó un paciente que fue a un hospital público y estaba con dolor de pecho y el paciente, estoy con dolor de pecho, bueno, pero tiene que ir a sacar, no tenía obra social, tiene que ir a sacar el bono, pero me duele el pecho, tiene que ir a sacar el bono. Se angustió más, llamó a un hijo, el hijo lo subió al auto, lo trajo a la clínica a nosotros. Y el paciente tiene un infarto en curso. Digo, hay que entrenar al personal administrativo de que si tiene un dolor de pecho, tiene prioridad. Y por lo menos hacer un primer triage para saber si el paciente rápidamente tiene que ser encaminado para hacer el electro precozmente. Hay otro punto que es el retraso entre el primer contacto médico y el tratamiento de reperfusión. Y eso también está en función de la calidad asistencial. Uno tiene que aceitar todos los mecanismos para que una vez, si en la guardia se hizo el diagnóstico, tiene un super ST, vaya directamente a la guardia, empieza con su tratamiento y vaya a hemodinamia, si vamos a hacer angioplastia primaria, o que en la misma guardia instauremos el tratamiento de reperfusión con drogas trombolíticas. Para esto también hay que acertar todo, hay que aceitar todos, incluso si el servicio de hemodinamia no está en el piso de la guardia, claramente para que entrenar al camillero, saber que tiene que dejar todo y que el camillero, si tiene un llamado con un código especial, porque es un paciente que está cursando un infarto, tiene que dejar todo. No va a ir no, me voy a llevar un paciente a tomografía, ecografía, y no le doy prioridad a esto. Es decir, hay todo un aspecto de organización institucional que hace que se disminuya el tiempo y es la única manera que nosotros a estos pacientes podemos impactar en el pronóstico de sobrevida. Y desde el punto de vista de la atención, lo ideal es que desde el primer contacto médico, como le he dicho, hasta el primer electro, no pase más de 10 minutos, que el tiempo puerta-balón sea menos de 60 minutos, es decir, desde que tomó contacto hasta que ya está abierta la arteria, no pasen más de 60 minutos, y el tiempo puerta-aguja, es decir, hasta que empezó a infundirse el agente trombolítico, sea menos de 30 minutos. Hacia eso debemos aspirar. La mortalidad del infarto, como habíamos dicho, la gran mortalidad se da en las primeras horas, y fíjense, la unidad coronaria, cómo bajó la mortalidad de un 30% a la mitad, solamente con la aparición de la unidad coronaria. Luego vienen los betabloqueantes, que también bajaron la mortalidad, la aspirina, los agentes trombolíticos, y bueno, ahora con la angioplastia primaria, la mortalidad del infarto es mucho más baja. La mortalidad del infarto en los estudios es del 6,5%, y en los registros del 15 al 20%. La diferencia es bastante significativa, ¿no? Para la misma patología. ¿Por qué les parece que está marcada la diferencia? Mortalidad en los estudios y mortalidad en el registro. ¿Cuidamos más a los pacientes que están enrolados dentro de un estudio? ¿Los tratamos mejor? No, hay una trampa acá. Lo que pasa es que los estudios tienen criterios de inclusión y de exclusión. El paciente renal crónico, el paciente que tiene un tumor, el paciente que tiene la hepatopatía grave, no va a estar en los estudios. El paciente real es el que tenemos en el registro, digamos. Van a ver que una cosa es el paciente ideal del estudio y otra cosa es traerlo a la realidad, adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? La mortalidad del infarto en los pacientes que uno reperfunde precozmente es del 2 al 3%. Y el otro extremo está la de shock cardiogénico, paciente que tiene shock cardiogénico que tiene 75% de mortalidad. Las organizaciones, tanto la Sociedad Europea como el American College y el American Heart y la Asociación Mundial de Cardiología, en una task force definieron al infarto en 5 tipos, los clasificaron. El tipo 1, que es el infarto espontáneo vinculado a un accidente de placa. Hay una erosión de la placa, fisura, ruptura, y esto provoca el fenómeno isquémico. El tipo 2 es el infarto secundario, no primario, que esto es debido a cuando hay un desbalance entre el aporte y la demanda. Ya sea porque disminuye el aporte, como en el caso de un espasmo coronario, en una embolia, en una anemia, o una hipotensión marcada, o en una intoxicación por monóxido, donde el monóxido desplaza el oxígeno,
o una crisis hipertensiva en un paciente que tiene hipertrofia ventricular, sin haber obstrucción coronaria, podemos tener un infarto. Este sería el infarto tipo 2. El tipo 3 es el infarto que se presenta como muerte súbita, y uno después, una vez resucitado el paciente, puede ver que hay cambios isquémicos o un bloqueo de rama izquierda nuevo, o si hace un cateterismo, ni bien uno lo resucita, puede ver un trombo fresco en la coronariografía, o en la autopsia, si no lo pudo resucitar, encontrar un trombo en una arteria, hace el diagnóstico de infarto tipo 3. El tipo 4 lo dividimos en A y B, que son los vinculados a angioplastía. El 4A es el inmediato asociado a la angioplastía, y el 4B es el paciente que tiene puesto un stent y que hace una trombosis del stent. El infarto tipo 5 es el infarto asociado a cirugía de revascularización, es el infarto postoperatorio de cirugía de bypass coronario. Nosotros hoy nos vamos a referir al infarto tipo 1, al que es el accidente de placa, al que se rompe una placa, y eso es lo que provoca el fenómeno isquémico. Desde el punto de vista fisiopatológico, y rápidamente, en una placa que tiene una placa aterosclerótica, que en general no es muy obstructiva, es menos del 50%, es una placa blanda, se produce una ruptura de placa, hay una pequeña fisura, esto actúa como una anoxia y desencadena todo un fenómeno inflamatorio, llegan los macrófagos con enzimas líticas que a su vez aumentan el grado de erosión, e inmediatamente, al aparecer la erosión y hacerse mayor, se produce activación plaquetaria. La activación plaquetaria libera tromboxano, el tromboxano por un lado produce más trombo y por otro lado produce espasmo coronario. Todo esto genera un círculo vicioso que desemboca en ¿qué? La obstrucción coronaria total. Desde el punto de vista fisiopatológico, podemos ver que en el síndrome coronario agudo sin super-CT, esta es la arteria, esta es la luz de la arteria, en la placa hay un accidente de placa, hay una erosión, se forma el trombo, pero el trombo no fluye totalmente la luz. Desde el punto de vista electrocardiográfico tenemos un síndrome cardíaco sin supra-ST. Por el contrario, el síndrome cardíaco con supra-ST está el accidente de placa, pero la trombosis es total. Hay oclusión total del vaso. Cuando un paciente tiene un síndrome coronario agudo, que se define por dolor precordial vinculado a una obstrucción coronaria, uno lo puede definir como síndrome coronario agudo con elevación del ST, con depresión del ST, con cambios en la onda T, con electro normal. Una vez uno habla de un infarto indeterminado, porque no tiene, el paciente tiene dolor, tiene un electro normal, y tiene claramente un síndrome coronario, o un bloqueo de rama izquierda. Hoy nos vamos a referir al de la elevación del ST y de rama izquierda. ¿Y cuál es la importancia que tiene clasificar los síndromes coronarios agudos al ingreso? ¿Por qué uno lo trata de clasificar? Porque claramente cuando uno los clasifica, uno dice, tengo un síndrome coronario agudo con tales características, eso implica qué conducta inicial voy a tomar. Es decir, el clasificarlos nos permite a nosotros seleccionar cuáles son las conductas terapéuticas al ingreso en el síndrome coronario agudo. Si es un síndrome coronario agudo sin supra-ST, donde lo que prevalece es un desbalance entre el aporte y la demanda, estos pacientes, que son los de síndrome coronario agudo sin supra-ST, no requieren reperfusión inmediata. El tratamiento médico es inicial. Vamos a tener el énfasis en tratamiento antiisquémico, doble antiagregación, anticoagulación, pero no vamos a tener que salir corriendo a tratar a abrir la arteria o a desobstruir la arteria. Este sería un cateterismo de un paciente que tiene un síndrome coronario sin supra-ST. Fíjense, defecto de relleno de la arteria, apenas pasa, 99%, casi subocluida la arteria, todo este efecto de relleno es trombosis, pero distalmente hay perfusión. Entonces esto no me apura, el paciente no tiene dolor, tiene esta coronariografía, yo lo que, digamos, no tengo que salir corriendo, puedo hacer tranquilamente el cateterismo en las primeras 24 horas. Síndrome coronario con supranivel del ST, por el contrario, lo que hay es una oclusión aguda. Al haber una oclusión aguda, lo que tengo que ir a hacer es inmediatamente a tratar de abrir la arteria. El tiempo es vida, el tiempo es músculo en este caso. ¿Cómo le voy a abrir la arteria? Ya sea con drogas fibroníticas o con angioplastía primaria. Este sería un cateterismo donde hay una oclusión clara próxima de la arteria descendente arterial y acá, luego de la angioplastía, como la arteria se abre.
Entonces, cuando uno tiene un síndrome coronario sin supra-CT, uno tiene que tender hacia hacer una reproducción exitosa lo más precoz que se pueda. ¿Por qué? Acá concentramos la hora de oro, es decir, el tiempo es oro. ¿Por qué? Porque cuanto más precoz seamos, vamos a reducir más el área del infarto, vamos a mejorar la función ventricular residual con la que va a quedar ese paciente y vamos a mejorar la sobrevida de los pacientes. El diagnóstico de infarto, los tres pilares son el dolor, el electro y las enzimas. Van a ver que para la toma de decisiones las enzimas no nos sirven. Vamos a tomar solamente con el dolor y el electro. Del dolor, dos cositas que quiero comentar. Todos sabemos cuál es el dolor característico, opresivo, retroesternal. Tómense el tiempo, cuando tenga un paciente que sospecha en el síndrome coronario, siéntese. Así como cuando uno se tiene que sentar a setear, cuando quiere ventilar bien a un paciente, y si uno va y va corriendo, lo toca de costado, no, hay que sentarse, verlo al paciente, venga acá, siéntese, tómense en 5 minutos. Interróguenlo. Las cosas más características que usted más lo va a orientar hacia el dolor del eje coronario es el dolor que aparece en esfuerzo, se detiene y se le para, el dolor que está irradiado a cuello. Cuando se le da de vuelo, eso casi es muy poco probable que no sea coronario. Y los síntomas acompañantes, si tiene disnea, si tiene sudoración, si lo va limitando al paciente. Pero tómense un minuto. De todos modos, a veces el dolor es bastante incaracterístico, porque si el paciente tiene dolor y tiene cambios en el electro, ya el tipo de dolor pasa a ser secundario. Tiene supra-CT, ese paciente vamos a tratarlo. Desde el punto de vista del electro, desde el punto de vista fisiopatológico, la isquemia hace que el potencial de acción sea menos isquémico. De hacer menos isquémico se genera un vector y una corriente que va desde las células que están normalmente despolarizadas hacia las células que están isquémicas. Entonces, si ese vector uno lo ve de frente, en el electro va a haber un supranivel del ST. ¿Qué les parece este electro? Supranivel de ST en cara inferior, muy bien. ¿Y qué más? Espejo de 1B4, perfecto. Y si yo les digo que tiene una DA y que tiene isquemia subendocárdica de la descendente anterior, ¿qué me dicen? Alta derivación. Muy bien, eso es muy buena respuesta. Siempre hay que hacer, todos los pacientes, derechas y dorsales, siempre, siempre. De todos modos, con el electro, con las dos derivaciones, uno ya puede sospechar si esto es primario anterior o no. O esto es espejo de la cara dorsal. ¿Cómo? Mirando ABR. ABR es el espejo de la cara anterior. Si usted ve infranivel de ST y ven supra en ABR, eso es primario de la cara anterior, está teniendo injuria subendocárdica anterior. Pero como en este caso, fíjense, tiene infra ST y en ABR no tiene supra del nivel, uno tiene que sospechar que esto es primario posterior, es decir, que esto es un infradorsal. Y la otra cosa que también miren en el electro es cuál es el eje del ST. El eje del ST, ¿dónde está el mayor supraesnivel? En este caso está en D3. D3 es más 120, viene a la derecha. Cuando tengan el eje del ST viene a la derecha, es muy probable que la arteria comprometida sea la coronaria derecha. Estas son las cosas que nos gusta jugar a los cardiólogos, pero bueno, se las digo porque uno lo hace habitualmente, es una cosa que uno siempre hace. El ST no siempre es bien convexo hacia arriba, ¿eh? A veces parece pericardítico, por cierto, el paciente tiene dolor, uno tiene que jerarquizarlo. Fíjense que estos son todos primarios, ¿eh? Son todos cambios de ST primario. ¿Y cuando uno sospecha un evento coronario? Cuando tiene un supraesnivel del ST mayor de un milivol en dos o más derivaciones frontales, siempre tiene que haber dos derivaciones con el supraesnivel, y para las precordiales le exigimos 2 milivol de supraesnivel. Esto, bueno, las localizaciones, derivaciones, eso ya lo sabemos. Lo único que quiero que sepan es que cuando toma 4 derivaciones hablamos de infarto extenso. Si es 3 derivaciones, como es el infarto, uno habla de infarto en el inferior, uno habla de un infarto inferior estricto, es un infarto no extenso. ¿Esto por qué? Porque cuando uno tiene un paciente que está en la ventana, le hago o no le hago trombolíticos, si es un infarto que no es extenso, es chico y tiene riesgo de sangrado, como todo en la medicina, nada es gratis. Todos vamos a tomar la decisión en función del riesgo-beneficio. Siempre vamos a tener que estar asumiendo un riesgo, pero en pos de un beneficio. Entonces, si el paciente estamos casi en el límite de la ventana terapéutica, vamos a ver cuál es la ventana,
y el paciente es añoso y tiene riesgo de hacerle trombolíticos y el infarto es chico, y yo por ese paciente le hago tratamiento médico. Si por el contrario es joven y el infarto es extenso, y bueno, yo a ese paciente le hago sin ninguna duda. Curva de enzimas, 2 o 3 cositas. La mioglobina es la que más precozmente sube. Nosotros lamentablemente nuestro país no sirve a la media hora. Nos serviría claramente cuando viene un paciente con bloqueo de rama izquierda y no sabemos si es nuevo o viejo. Le pido una mioglobina donde lo tienen y a la hora, y yo no sé si esto está vinculado a un síndrome coronario agudo o no. Porque el punto del rama izquierda o de hacer de la reperfusión es cuando le hago trombolítico, que asumo mucho más riesgo. La angioplastia, bueno, una coronariografía tiene menos riesgo. Le hago una coronariografía, coronarias normales y listo, me quedo tranquilo. Pero por eso yo le la mioglobina. Y la otra cosa que quiero marcar es, bueno, la CPK-NB, que tiene la misma cinética de la CPK, que asciende lentamente, alcanza el pico entre el primero y segundo día, y al cuarto o quinto día ya se normaliza. La troponina no, fíjense, hasta las 2 semanas se mantiene. Porque entonces, esto es lo importante, si un paciente internó con un infarto hace una semana y viene a los 10 días, si no tengo determinación cuantitativa, la troponina positiva no me sirve. No sirve para un movimiento. Esto es cuando lo que está en línea continua es cuando no está reperfundida, la arteria cerrada. Nosotros les cambiamos mucho la dinámica y la cinética por el bollón que hace cuando uno abre la arteria. Fíjense, cuando uno abre la arteria, tanto para la CPK-NB que está en verde como para la troponina que está en rojo, hay un pico más precoz y más elevado. Cuando no teníamos tratamiento de reperfusión, cuando nosotros empezamos, el pico de CPK implicaba tamaño de infarto. Era la masa, estaba en relación directa con cuánto, si había sido un infarto muy grande o no. Ahora no nos sirve, porque yo le abro la arteria y por ahí tiene 5.000 de CPK, y eso lo único que implica es que le abrí precozmente y que rápidamente hubo un lavado, y así también rápidamente desciende. Lo mismo esto, y lo que les quería decir es que la mioglobina aumenta más precozmente, y la otra cosa es que las troponinas hasta el día 10-14 puede estar aumentando. Entonces, cuando uno va a tomar una decisión, no importan las enzimas, lo que nos importa es, en la sospecha de infarto, es que tenga dolor o equivalentes a dolor, cualquier dolor o molestia precordial, de más de 20 minutos y que no sea con nitrito. Siempre tiene que ser el nitrito, siempre dolor. ¿Por qué? Porque puede tener un componente espasmódico, y si ese paciente, uno con nitroglicerina, le saca el dolor y le baja el ST, cambió el paciente. Ya no tengo que salir corriendo, ya pasó a ser un síndrome coronario agudo de alto riesgo, pero que no tiene super-ST en este momento. No tengo que salir corriendo con hemodinamia, y ya ese paciente me dejó de quemar. Siempre hay que hacerle nitrito, y más de una vez sea del dolor, y baja el ST. Supera el nivel del ST, o bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, dentro de las 12 horas de iniciar los síntomas. Ese es el concepto de sospecha de infarto. Cuando tenemos este concepto, uno tiene que ir hacia estrategia de reperfusión, ya sea con fibrinolíticos o con angioplastia primaria. Bueno, y la terapéutica de reperfusión, ¿cuándo lo vamos a indicar? En todos los pacientes que tienen dolor con ICT persistente, supernivel de ICT persistente, o bloqueo de rama izquierda presumiblemente nuevo, dentro de las 12 horas de iniciar los síntomas. Siempre es clave preguntarle a qué hora empezó el dolor. Y siempre tiene que consignar la historia. Ya sea porque hagan o no hagan, siempre consigna. Empezó a tal hora el dolor. O ingresó con 6 horas de dolor. Ingresó con tantas horas de dolor. Muy bien. Si el tratamiento de reperfusión es la angioplastia primaria, el objetivo tiene que tratar de que haya el menor retraso, desde que tuvo el primer contacto médico hasta que nosotros le pasamos la cuerda y le abrimos la arteria responsable, sean menos de 90 minutos. E idealmente en los pacientes que tienen un infarto muy grande, porque tengo un sospecho de infarto extenso, sobre todo el anterior extenso, y que está dentro de las primeras 2 horas, uno idealmente tiene que tratar de hacerlo dentro de los 60 minutos. Si vemos que vamos a tardar con la angioplastia, le hacemos trombolítico, le abrimos la arteria y después vemos cómo seguimos. Pero es clave entender que hay que tratar de abrir la arteria. Digo esto porque a veces pasa que el hemodinamista está de pasiva y la capital no es fácil. Nos ha pasado a nosotros. Mirá, me vine el fin de semana a Pilar y es domingo a la tarde. Olvidate, vamos haciendo trombolítico y cuando vos vengas, llegarás, vemos cómo seguimos. Si se abrió la arteria, seguiremos con la terapia con el tratamiento fármaco invasivo, que será hacer la angioplastia, hacer el cateterismo y ver si le hacemos la angioplastia.
O si no abrió la arteria, le haremos angioplastia rescate, pero digamos, mientras tanto le abrimos la arteria. Los trombolíticos, también, acuérdense la ventana, dentro de 12 horas, cuando no tenga contraindicaciones, ahora vamos a ver cuáles son las contraindicaciones, y cuando, si uno tiene disponible angioplastia, se estima que el tiempo para la angioplastia es más de 2 horas. Si yo pienso que no voy a llegar, y bueno, le hago trombolítico. Es clase 2A en los pacientes que se presenta precozmente dentro de las 2 horas con un infarto extenso y que tienen ritmo de hemorragia baja, hacer los trombolíticos cuando uno vea que va a tardar más de 1 hora y media, un poco lo que habíamos charlado. Es 2A, todo el mundo lo hace, esto prácticamente es casi 1. Pero esto hay que tratar de ver, sobre todo el tema del tránsito, la llegada, si no tiene uno disponibilidad de angioplastía del hemodinamista en el hospital, y esto lo tiene que considerar, porque esto impacta la sobrevida de los pacientes. ¿Qué les parece? ¿No se escucha? Onda monofásica anterior extenso, ¿no? Esto implica compromisos de descendente arterial proximal, ¿no? En los infartos como este caso extenso, que siguen con dolor y siguen con ST, la ventana la podemos llevar hasta las 24 horas. Siempre piensen que si al paciente le sigue doliendo y sigue con su planillo de ST, tiene miocardio vivo. Entonces, si uno tiene la posibilidad de hacer la angioplastia, lo tiene que hacer. Este paciente, por ejemplo, viene con un infarto que uno ve ya que está evolucionado, tiene un DACU, ¿no es cierto?, de B1 al 4. Ya incluso se están negativizando las T, tiene T más menos en B4, en B3, B4. Y este paciente, si sigue con dolor, y aunque hayan pasado las 12 horas, uno ya es un infarto extenso, tiene más de 3 derivaciones, ¿no? La B5 parecía también tener un poco el supranivel del ST. En este paciente la ventana la llevamos hasta las 24 horas. ¿Y cuáles son las clase 3? Porque también hay que saber lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en el paciente. El paciente ya pasaron las 12 horas de evolución desde que empezó el dolor, que no tiene dolor o que no tiene supra-ST o rama izquierda. En lo que tienen contraindicaciones absolutas, obviamente que tampoco vamos a hacer. O lo que habíamos dicho, les pongo en ETG, o el paciente espontáneo, que muchos pacientes hacen lisis espontánea. Cuando tiene todos los mecanismos trombóticos, fallan los mecanismos de lisis endógena. Hay todo un mecanismo de fibrinolisis endógena que trata de lisar el coágulo. Y de una vez, este mecanismo predomina y el paciente termina lisando y baja el ST. Uno le puso un poquito de NTG, o le puso ya la aspirina, ni bien llegó, y lo doy la integración, y con eso, hasta que pasaron los 20 minutos, se le siguió el dolor. Bueno, ahí ya lo hacemos. ¿Y qué agentes trombolíticos tenemos? Los no fibrinoespecíficos, que es la estreptoquinasa, que actúa a través del fibrinógeno, y los fibrinoespecíficos, que actúan la fibrina directamente, el TPA, el RPA y el tenecplase. Nosotros en nuestro país tenemos estrepto, que es la más común de todas, y el TPA. La estrepto, la clave acá es, la dosis es 1,5 millones, que se dan en 100 mililitros de solución fisiológica, la tenemos que pasar en 60 minutos. Eso es lo ideal. Pero acuérdense que tiene algunos ciertos efectos adversos, como la hipotensión arterial transitoria, o como la bradicardia. Acá uno tiene que tratar de entender que lo primario es abrir la arteria, pero nunca hipotensar al paciente. Acuérdense, si lo hipotensamos al paciente, le bajamos la cabeza de presión y, digamos, el miocardio se va a seguir. Nosotros el objetivo primario es que al miocardio le llegue sangre, y si lo hipotensamos con cualquier tratamiento, le vamos a generar más daño. Entonces, todo lo que el potencial efecto beneficioso lo perdemos. Entonces, hipotensión arterial transitoria, iremos expandiendo. Si se radicaliza un poco, con mucho cuidado, atropina 1 miligramo, lo diluye en 10, le damos 2 centímetros, vamos viendo como para que suba la presión. Sobre todo si tiene compromiso hemodinámico. Si tiene alergia cutánea, lo esperaremos, y si tiene hemorragia, solamente vamos a parar la infusión si es una hemorragia significativa con compromiso hemodinámico. Si no, el paciente empieza a sangrar un poquito los dientes, o en algún sitio donde le sacamos gases,
o sangre y lo comprimiremos y esperamos. Acá lo importante es abrir la arteria. ¿Cómo vamos a tratar? Un poco lo que decía, aumentando la otra cosa que puede hacer es disminuir la velocidad de infusión. En lugar de pasar en 60 minutos, se la tratamos de pasar en 90 minutos y vamos reduciendo la infusión de trombolíticos y bueno, y de esa manera y le expandimos un poquito y hacemos que la presión suba. Si tiene erección de hipersensibilidad, le haremos corticoide, antihistamínico, pero vamos a tratar de que reciba trombolítico. Y si tiene un sangrado importante, ojo, tiene que ser importante, porque si tiene apenas tiene una sonda vesical y tiene 2 gotitas y pero está, no. ¿Por qué? Porque si tiene el infarto es potencialmente fatal, digamos. Los fibrinógenos específicos, como el TPA, tienen alta especificidad por la fibrina, tienen baja especificidad por el fibrinógeno, no modifican el fibrinógeno, y tienen un efecto lítico más rápido. ¿Cuáles son las desventajas de los TPA? Que tienen más del 40% de ACV hemorrágicos y necesitan los pacientes quedar con anticoagulación. Uno lo que usa es, el nombre comercial acá es el Actilis, el TPA, vienen en viales de 50 miligramos en 50 centímetros, uno hace primero un bolo de 15 miligramos, luego le pasa 50 miligramos en 30 minutos y lo que quedó de la primera ampolla, los otros 35 miligramos, en 1 hora. Inmediatamente con el primer bolo ya empezamos con heparina sódica, un bolo de 5.000 unidades y después ya hematología que llamar y que le hagan le controlen y lo anticoagulen con heparina sódica endovenosa. Contraindicaciones para los trombolíticos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Absolutas, que estas son las únicas causas por las que no vamos a hacer trombolíticos, son antecedentes de ACV hemorrágico o antecedentes de cualquier ACV dentro del último año, una neoplasia intracraneal conocida, o que tenga hemorragia activa. Si tiene una úlcera péptica, no me importa la úlcera, me importa que haya tenido sangrado activo, si no, le hacemos el trombolítico. Cuando uno sospecha una disección, cuando uno tiene duda de que pueda tener una disección de aorta y tiene el diagnóstico diferencial, ahí es ideal hacerle la coronografía. Pero bueno, si uno no puede y tiene ahí, no. Si sospecho la disección de aorta, no puedo hacer el trombolítico y si tiene una diátesis hemorrágica. El resto de las condiciones son todas relativas, tanto a la hipertensión arterial severa como la historia de hipertensión arterial severa conocida, historias de ACV, salvo las dos referidas en las condiciones absolutas, que venga anticoagulado, la rehabilitación prolongada, punciones no compresibles, úlcera péptica activa, embarazo, son todas condiciones donde uno va a poner el riesgo-beneficio. Yo le voy a hacer el trombolítico siempre pensando en que el beneficio es grande y este riesgo lo tengo que asumir. Pero sepa que con infarto, si es un infarto extenso, con mortalidad elevada, y bueno, tengo que asumir un riesgo. El TPA, en los pacientes que se vio que son más beneficiosos, son los infartos extensos de menos de 6 horas y menos de 75 años. ¿Por qué menos de 75? Porque más de 75 claramente aumenta la incidencia de ACV hemorrágico. Esto siempre lo decimos, bueno, si lo llaman de la farmacia y dicen, mire, tengo un TPA que se me está por vencer, por favor, traten de usarlo. Bueno, ¿en qué paciente sería más beneficioso? El infarto anterior extenso de menos de 6 horas de evolución. La angioplastia, en todos los centros donde ustedes tengan, si ustedes tienen, a ver, ¿quién tiene de ustedes, quiénes trabajan en el centro que puedan hacer angioplastia primaria a las 24 horas? Bueno, veo que levantar más la mano, al principio era 1 o 2, ahora un poquito más. Pero sigue siendo clave, más importante, o sigue predominando en los centros donde no hay. Entonces, uno tiene que tener cuenta claro si qué paciente voy a derivar y a qué paciente voy a hacer trombolítico, ¿no? Entonces, si uno llega a mi centro y está dentro de las 12 horas con los criterios de un síndrome coronario agudo, le voy a hacer angioplastia, es la indicación formal. Y aumenta a más de 12 horas si el paciente sigue con dolor, con supra-ST, con arritmia ventricular o signos de isquemia intermitente recurrente y, por supuesto, en centros donde estén capacitados, por supuesto. La angioplastia también siempre va a estar indicada en los pacientes que tengan contraindicaciones absolutas para los trombolíticos. Y
Donde también se amplía la ventana es el paciente que tiene o insuficiencia cardíaca grave o shock cardiogénico. Ahí ya no me importa cuánto tiempo transcurrió. Yo tengo que llevarlo a ese paciente de hemodinamia y tratar de abrir no solamente la arteria responsable, sino todas las arterias que están con obstrucciones severas. Tratar de hacer la regulación lo más completa que puede, siempre sopesando, porque probablemente el shock cardiogénico lo llevemos con balón, con drogas inotrópicas, y bueno, voy viendo la tolerancia. Voy por la arteria más importante, la descendente arteriosa, la que tiene más territorio, la que está o la ocluida 100%, y después voy sopesando y voy viendo si lo hago todo en el mismo procedimiento o si lo difiero y lo hago horas después. Dos cosas tiene este electro significativo. ¿Qué tiene? El tema de la clase, ¿no? Un super ST, 3.1V6, con un bloqueo de rama izquierda, que a veces no se ve tan fácil. Fíjense, esto casi que está dibujado. Esto es de libro, se ve poco, pero a veces lo ven. ¿Qué hacemos? ¿Lo trombolizamos o lo trasladamos para angioplastia primaria? Hay estudios hechos como el Prague 2, el Danami, donde le hacían a nivel hospitalario la trombolisis. En el CAPTIL la trombolisis era prehospitalaria. En estos estudios el tiempo puerta-valor fue de 90 minutos y los pacientes que lo trasladaron tuvieron menos ACV, menos reinfarto y menor tendencia a la mortalidad. Pero como siempre decimos, estos son los tiempos de los estudios. Fíjense en los estudios, no nuestros, en Estados Unidos, el tiempo puerta-balón promedio fue de 180, es decir, el doble. Y solo el 4% encontramos menos de 90 minutos. Entonces acá siempre tenemos que pensar, tener claro cuánto tiempo va a tardar y cuánto tiempo va a tener disponible, va a tener la cuerda dentro de la arteria y la arteria abierta. Entonces, si yo estoy en un lugar donde no tengo hemodinamia, si tiene un infarto extenso de riesgo alto, está en ventana y no tengo posibilidad de hacer la angioplastia dentro de las 120 minutos y tengo riesgo bajo hemorrágico, le tengo que hacer trombolítico. Eso es indicación clase 1. ¿Sí? Y los de riesgo intermedio abajo, si no le puedo hacer la angioplastia dentro de los 90 minutos. Es decir, esto de los 90, 120 minutos, es decir, es un poco para poner un parámetro. Siempre tenemos que tener en la cabeza algo, que cuando más extenso el infarto y más riesgo tiene, yo tengo que tratar de llevar a hacerlo la angioplastia, digamos, la ventana para la angioplastia es mayor, entonces ahí puedo esperar 30 minutos más. Si en un infarto chico, no, bueno, le hago la trombolisis y veo. Pero siempre pongan del otro lado el riesgo hemorrágico que tiene el paciente. Y por supuesto siempre lo vamos a derivar a los pacientes que tienen contraindicaciones absolutas. Para trombolítico lo tenemos que derivar siempre. ¿Y por qué esto de la trombolisis o la angioplastia? Porque fíjense los porcentajes que tiene de arteria primaria a los 3 meses. Con estreptoquinasa es del 69%. Con angioplastia primaria, más del 90%. Y cuando uno hace en un metaanálisis se vio angioplastia versus trombolítico, que la reducción del infarto era de el 30%, con menor raíz menor a la unidad, es decir, claramente significativo. Lo mismo pasa con la tasa de reinfarto, del 7% baja al 3%. El odor rate es del tercero 35%, es decir, hay un 65% de disminución de los reinfartos. También con un intervalo de confianza menor a la unidad. Y la incidencia de accidentes cerebrales totales también mucho, es menos de la mitad, y ACV hemorrágico ni hablar, casi no existe en los pacientes con angioplastia. Por esto es que uno, en la medida de lo posible, tiene que tratar en instituciones que tienen servicio de hemodinamia de guardia de 24 horas con el colega experimentado, la angioplastia tiene que ser tratamiento de elección. Y fíjense por qué uno pone tanto énfasis en el tiempo. Menos de una hora, la mortalidad cuando uno le abre la arteria es del 1%. Si vamos a de 61 minutos a 75, cuando se abrió la arteria en ese tiempo, la mortalidad es del 3.7%. Si estamos entre 76 y 90 minutos, ya la mortalidad sube al 4%. Si es más de 90 minutos, la mortalidad sube al 6.4%. Y los pacientes que no se les puede realizar angioplastia, la mortalidad es del 14%. Es decir, claramente hay una relación lineal entre el tiempo de revascularización y la mortalidad. Ahora bien, ¿qué hacemos con el paciente que le hacemos trombolíticos
y le abrimos la arteria. Y no tengo hemodinamia. ¿Lo derivo? Sí, lo derivamos, ¿no es cierto? Inmediatamente. A un lugar donde tenga disponibilidad de angioplastia. Lo hacemos inmediatamente si el paciente es de alto riesgo. Y en los pacientes que no es de alto riesgo, no de manera inmediata, pero sí podría ser dentro de las 24 horas. De todos modos, si uno le hace una trombolisis y el paciente, si fue exitosa, lo tratamos de derivar siempre. Haya sido exitosa o no, estoy en un centro que no tengo hemodinamia, derivémoslo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros de reperfusión exitosa? ¿Cómo sé si le abrió la arteria o no el trombolítico? Básicamente con dos elementos. El alivio de los síntomas, siempre de 0 a 10, insoportable 10, 0, nada de dolor. En esa escala, si le bajó a la mitad el dolor, sería un parámetro. Y la otra es la reducción de la sumatoria de elevación del ST, es decir, si tiene 2 milímetros en D2, 3 milímetros en D3 y 4 en ABF, nos dice 2, 3 y 4 son 9 milímetros. Tiene que bajar a menos de la mitad. ¿Y cuándo lo valoro? A los 60-90 minutos. A los 60-90 minutos le calmó el dolor o bajó la sumatoria de ST, yo digo, esta arteria tiene un síndrome clínico de repulsión positivo, es decir, la arteria se abrió. Hay una arritmia que es el RIVA, que es poco sensible pero muy específico. Si el paciente cuando estamos en un trombolítico hace RIVA, es porque eso es muy específico de que la arteria está abierta. Así que si él lo ve después de la trombolitis y tiene estos criterios, uno va a pensar que está abierta la arteria. ¿Dónde tenemos el síndrome coronario con supra acá? ¿Cómo? Ínfero, látero y algo más. Y dorsal, ¿no? Tiene infer-CT, del 1 a 3, no sube a BR. Ínfero, látero, dorsal. Infarto extenso. Muy bien. Ahora, el paciente sigue con dolor o sigue con el supra-ST. ¿Qué hago con ese paciente? Tiene lo que nosotros decimos trombolisis fallida. ¿Lo retrombolizo? ¿Tratamiento conservador o angioplastia de rescate? El REACT derivó a los pacientes a las 3 ramas y el punto final primario a 6 meses fue muerte, ACV, reinfarto e insuficiencia cardíaca. Fíjense los eventos. En angioplastia de rescate es 15%. Retroembolisis y tratamiento conservador 29 y 31. Es decir, el único tratamiento válido cuando el paciente no reperfunde es la angioplastia de rescate. Es decir, si hacemos el trombolítico en los 60 minutos no reperfundió, lo tenemos que estar derivando. Por eso siempre uno haga el trombolítico y ya tiene que empezar, sobre todo en nuestro país, a pedir la derivación, ¿no? Entonces, en las angioplastias de rescate, en los infartos extensos, luego de valorada que es negativo el síndrome que sigue todavía con que no abrió la arteria, la ventana es de 12 horas. Y no hay tiempo, no hay ventana cuando el paciente hace un shock cardiogénico, ¿no? O está con insuficiencia cardíaca refractaria o arritmia. ¿En qué pacientes haríamos coronariografía de urgencia? Es decir, yo le hice el trombolítico y le quiero hacer una coronariografía de urgencia para revascularizarlo, ya sea con angioplastía o con cirugía de emergencia, en el que sigue con insuficiencia cardíaca, o con hemagogo pulmón, o que tiene arritmia ventricular con compromiso hemodinámico. La arritmia ventricular, el paciente que tiene, realmente es de las cosas que son más angustiantes y aparte a uno le genera una impotencia tremenda, porque uno sabe que lo único, porque la génesis es isquemia, y si yo no le abro la arteria, y todo lo que haga y todos los antiarrítmicos que usemos, no le van a hacer absolutamente nada. Es clase 2 el paciente que persiste con fallo de bomba independientemente del síndrome de repercusión, es decir, si el paciente sigue con fallo de bomba y estamos en un centro con hemodinamia, ese paciente, aunque esté fuera de ventana, uno lo va a estudiar. Y en un paciente no extenso, cuando la ventana es de hasta 6 horas. Ahí también, bueno, uno pone en juego más de una cosa, ves qué factores de riesgo tiene y si estamos, y si ve que un infarto muy chico, no extenso, inferior, por ahí hasta puede tomarse y pasó ya, pasaron 12 horas o 24 horas, como pasa. Esta semana nos llegó un paciente que una semana después consultó de nuevo porque tenía un poquito de fatiga y la semana anterior había tenido un dolor epigástrico con vómito.
tenía todo negativo, las enzimas, salvo la troponina. Ese paciente un infarto inferior evolucionado, y bueno, ahí era eco, hipoquinesia apical, nada. Le hicimos a la semana una prueba ergométrica, una cámara gamma, un SPECT, y ahí sí hizo claramente isquemia, perinecrosis, una pequeña necrosis, y hizo incluso isquemia en el territorio de ADA, y tenía 2 vasos, era la derecha tapada y la de ADA 90%. Angioplastía facilitada. ¿Qué es la angioplastía facilitada? Si uno tiene un paciente, se pensó, bueno, mientras viene el hemodinamista le hago una menor dosis de trombolítico y le hago antagonista de los receptores de las glicoproteínas 2B3A. ¿Para qué? Para tratar de mejorar la frenalidad inmediata después de que uno trate la arteria por angioplastía. Entonces, mientras venía el hemodinamista le hacíamos pequeña dosis de trombolítico y antagonista de la glicoproteína. Los estudios fueron el ASCEND, el 4-PCI, el FINES y el ONTIME 2, y lo que se vio es que no había beneficio clínico con incremento de sangradas. Hoy por hoy es clase 3, no hacemos angioplastia facilitada. Acá en Argentina participó de FINES, incluso hubo muertos por hemorragia, y bueno, y se vio que no había mejoría. ¿Qué es el fenómeno no reflow? Muchas veces decimos, bueno, llevamos la hemodinamia y uno cree que clínicamente listo, ya está, le abrió la arteria, ya se curó, se terminó, no. Muchas veces se abre la arteria y uno ve que, a pesar de tener la arteria, uno ve el cateterismo, ve el fenómeno, que la arteria abierta, el flujo es lento. Pasa lentamente, como que el contraste recta, y el paciente sigue con dolor. No se le calmó el dolor y sigue con su nivel de ST. Es decir, lo que habla de la perfusión miocárdica, no de la epicardia de la arteria, sino del miocardio en sí, es el ST. Y el ST no baja. Entonces, esto se da en el fenómeno no reflow entre el 10 y el 40% de los pacientes. Se diagnostica, como decía esto, con el flujo anterógrado lento, con la ausencia de Blash miocardio, que es la ausencia de lavado. Y la aparición es predictor de mala evolución. Sí, los pacientes no evolucionan bien cuando les pasa esto. ¿Cuál es la fisiopatología? Hay varias teorías, ninguna está tan claro. Se habla de que podría haber embolización distal, es decir, uno abre la arteria proximal y hay debris o trozos de trombos que migran distalmente hacia la... y eso produce microembolización en la vasculatura distal, injuria por reperfusión, uno abre la arteria y esto generaría reperfusión, una disfunción de endotelial, o mecanismos inflamatorios o edema miocárdico. Todo esto lo que lleva es que claramente a nivel del miocito tenga isquemia. ¿Y cómo se va a manifestar la isquemia? Como les decía, sigue con dolor, es más, muchas veces se chocan. Y estos pacientes muchas veces requieren droga vasoactiva y salen de hemodinamia con dobutamina, y a veces, hasta que se recuperan, pasan 72, hasta una semana puede tardar en recuperarse los pacientes en cuanto a su función ventricular. Perdón. Y acá el que detecta todo esto y el que trata es el hemodinamista. Pero bueno, uno lo recibe después. ¿Y qué va a tratar de hacer el hemodinamista para prevenirlo? Tromboaspiración. Cuando ve esto se da sobre todo en pacientes que tienen mucho fenómeno trombótico, poca placa y mucho trombo, entonces trata de aspirarlo. Y si no, hacer inhibidores de las glicoproteínas 2B3A directamente en hemodinamia. Y viene y queda con el goteo durante 12 a 24 horas. Y una vez ya instaurado, se puede usar adenosina o bloqueantes cálcicos, como el verapamil o el litiazem intravenoso. Bueno, seguimos con el tratamiento. Esta es la primera parte y esta es la clave. En esto tiene que poner todo el esfuerzo. Lo demás es importante, sí, pero todo el esfuerzo tiene que estar puesto en lo anterior. Es clase 1, pacientes, darle oxígeno en los que tienen menos de 90 de saturación, como todo paciente de la unidad coronaria de terapia intensiva, menos de 90 le vamos a hacer oxígeno. Y es 2A en todos los pacientes desde las primeras 6 horas. Acaba de aparecer un trabajo en el New England, en agosto, donde a todos los pacientes, independientemente de la saturación de oxígeno, le pusieron oxígeno, y se vio que no hay ninguna mejoría en los pacientes que tienen menos de 90 de saturación. Es decir, esto es de las guías previas, hasta apareció otro trabajo, este trabajo dice que no sería útil el oxígeno en los pacientes que tienen más de 90 o más de saturación. Que también es lógico y bueno, es lo que siempre pasa. Uno
El 90 no es un número mágico. Si uno lo va hacia lo que es la curva de decisión de la hemoglobina y la entrega de oxígeno, bueno, al miocardio pasa exactamente igual. Analgesia en el infarto, la morfina. ¿Cuándo la damos? Cuando el paciente está muy ansioso y muy dolorido. Uno la trata de evitar. ¿Por qué? Porque si uno le va a hacer trombolítico, se pierde uno de los parámetros para ver si reperfundió o no. Pero si el paciente está ansioso, taquicárdico, hipertenso, y bueno, la descarga enérgica esa hay que bajársela. Bueno, ¿qué vamos a usar? Morfina. Usamos 2 a 4 miligramos intravenosa y vamos subiéndolo progresivamente y repitiéndolo en pequeños bolos cada 5 a 15 minutos. ¿Cuál es la única premisa de todo esto? De no hipotensarlo. Siempre piensen, todo el potencial efecto beneficioso lo perdemos y lo hipotensamos. Jamás hipotensar a un paciente con infarto. La aspirina. La aspirina claramente reduce la mortalidad en los pacientes con infarto. Disminuye un 21% la tasa de mortalidad, 44% de los reinfartos y 36% de los ACV no fatales. Al mes se evitaron por cada 1000 pacientes tratados 13 reinfartos no fatales, 23 muertes de causa vascular y 2 ACV no fatales. Todo esto con aspirina. ¿Sí? No hay duda. ¿Cuál es la dosis de aspirina? No menos de 160. Es decir, nosotros tenemos de 100 aspirinas, aspirinetas, 2 aspirinetas, 200 miligramos. Junto con la streptokinasa disminuye la mortalidad en un 42% la aspirina sin incrementar el número de hemorragias graves. El clopidogrel en el infarto. El estudio Clarity usó trombolisis más aspirina más clopidogrel en 3.500 pacientes. Y lo que se vio es que disminuye la tasa de arteriocluida del 21 al 15%, reduce la tasa de muerte cardiovascular, reinfarto e isquemia, a expensas sobre todo de reinfarto, en un 20%, y no tiene un aumento significativo, ni del sangrado mayor ni del sangrado intracerebral. Entonces, todos los pacientes con infarto, dentro de las 12 horas, con o sin tratamiento con estrepto, le vamos a dar 75 miligramos desde el inicio hasta el alta. ¿Cuánto al paciente que no reperfundimos? Y mínimo un mes. El infarto, que lo tratamos con angioplastía primaria, vamos a hacer una carga de 600 miligramos, 600, no 300, 600, y va a quedar con dosis de mantenimiento de 75 durante un mes, si es un stent convencional, e infartos que luego tratamos con stent con droga. Ahora las nuevas bajan hasta 3 meses, de 3 meses a un año. Esto es clave, y más de una vez nos pasa que hay pacientes que tienen, tienen un síndrome cardíaco, por ahí no tanto el supra-ST, pero sí tienen obstrucciones severas coronarias, y el paciente tiene un tumor que se va a operar o que tiene otro problema. Es clave que nosotros, que muchas veces lo detectamos en la terapia, es que le digamos al hemodinamista, mirá que tiene que ir a otro procedimiento, por favor, no le pongas un stent farmacológico, ponle un stent convencional, porque más de una vez nos pasa, ellos se entusiasman, el hemodinamista es, miro la arteria, se la abro, ellos se enojan, porque uno le dice, cree que ellos son plomeros, pero no, digo, pensémoslo juntos, trabajamos en equipo, a nosotros no nos interesa solamente que la arteria esté bien para que tolere la cirugía, lo que queremos es que se pueda operar, y que se opere en breve, porque si tiene un tumor, más de una vez nos pasa, en los estudios preoperatorios detectamos cardiopatía isquémica severa y terminan con un stent puesto. Pero bueno, si tiene un tumor, podrá esperar un mes. Bueno, pongámosle el stent. O nos ha pasado en una paciente que diagnosticamos tenía un tumor renal y tenía una estenosis aórtica severa y bueno, valvuloplastia y posteriormente a eso ingresar directamente a cirugía y a los 3 meses se hizo recambio valvular, digamos. Acá pasa igual, o a veces en pacientes que necesitamos operarlo dentro de las 48 y 72 horas, hemos hecho angioplastia sin stent. Entonces, al hacer angioplastia sin stent no se necesita doble antegración y ese paciente se puede operar a las 48 y 72 horas. Siempre tenemos que tener en cuenta que si le damos clopidogrel, mínimo 5 a 7 días antes de una cirugía cardíaca hay que suspenderlas. Ahora, si el paciente sigue inestable, y las papas quemen, bueno, lo operaremos, asumimos el riesgo de sangrado, que tenemos que transfundirlo con plaqueta o no. Ahora, si el paciente está estable o no, esperemos el tiempo para que lo podamos operar tranquilo. El prasugrel es una prodroga que también es una antiagregante plaquetaria que actúa por unión irreversible con el P2I2, tiene un efecto más rápido, a los 30 minutos luego de la carga, la dosis de carga es de 60 miligramos y el mantenimiento es 10 miligramos por día. Está contraindicado en pacientes que tienen historia de ACV o AIT.
¿Qué es lo que mostraron los estudios? Que es superior al clopidogrel en dosis de 300 miligramos en los pacientes que recibieron angioplastia, sobre todo en la tasa de infarto no mortal y sobre todo en trombosis del stent. El estudio del prasugrel más importante es el Tritón IMI 38, que lo que se vio es que la muerte total, infarto no mortal, ACV no mortal, en el grupo prasugrel fue del 12.2 versus el 13.9 del grupo que no tenía, del grupo clopidogrel. Esto hace que disminuya un 13% la incidencia de estos eventos con una P significativa. A excepción de 3 subgrupos, que son los pacientes mayores de 75 años, los pacientes de bajo peso, de menos de 60, en los que no se vio efecto clínico, y en lo del tercer grupo es los pacientes que tenían ACV previo, ¿no? O AIT, donde a su vez la tasa de evento era mayor, era de el 1.54, es decir, no solamente no mejoraba el prasugrel, sino que tenía un perjuicio clínico. Lo que no se hizo es la comparación del prasugrel con las dosis actuales que usamos de clopidogrel en dosis de carga. El ticagrelor, que es también un nuevo antiagregante que lo podemos usar, lo que tiene que esto, la unión es reversible con el P2 y 2, a diferencia del prasugrel, tiene un rápido efecto también a 30 minutos, la dosis carga es de 180, y este es el problema que tiene, o la dificultad, o la contra que sería, es que se dan 2 tomas por día, es 90 cada 12 horas. Y esto es clave porque los pacientes después se olvidan. Y la trombosis es frecuente, los que estén con droga es frecuente. Entonces el paciente prefiere una sola dosis que las 2 dosis, ¿no? O si no, concientizarlo que se olvide de cualquier cosa menos de tomar el antiagregante. El plato también, que es el estudio que comparó el ticagrelor con el clopidogrel, lo que se vio es que hay reducción de los eventos, que son el punto final primero fue la muerte cardiovascular, infarto y ACV, y que lo disminuye con una P significativa. Y lo que habíamos dicho, que no hay estudios que comparen eficacia, no hay estudios que comparen la eficacia con el clopidogrel a dosis más altas, y no hay tampoco otro estudio que compare el ticagrelor con el prasugrel. Así que una u otra opción se puede usar. Bueno, son las 5, paramos 10 minutitos y seguimos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? Es mucha información, pero lo único que quiero que quede clara, salgan corriendo cuando tengan un super-CT, traten de abrir la arteria y pelense con el camillero, con el de la guardia, con todo el mundo, pero porque esa es la única manera que uno impacta en la sobrevida de los pacientes. Después ya viene todo más tranquilo. Todo lo que podamos hacer ahora, lo podemos hacer muchísimo más tranquilo. Nos vemos en 10 minutos. Los que son de la BT vengan a hacerse, por favor. Desde el punto de vista fisiopatológico, los nitritos, ¿cuál es su efecto? Son vasodilatadores venosos y arteriolar. Por esta razón disminuyen la pre y la postcarga, de esta manera el trabajo cardíaco, y producen vasodilatación de las arterias coronarias epicárdicas, los lechos distales, los colaterales. La idea es, el objetivo es disminuir un 10% de la presión en los pacientes que están normotensos, un 30% en los hipertensos, y nunca descender la presión arterial sistólica a menos de 90. Es decir, esta es la clave. ¿Hay que usar nitritos? Sí. Dosis progresivas, 10 gamas minutos, y lo vamos incrementando progresivamente cada 5 o 10 minutos, pero eviten la hipertensión. Que no sea, digamos, que no bajen, no tengan que bajar la dosis porque se hipotensó. Eviten la hipotensión. Eso es clave. Son recomendaciones de clase 1 de los nitritos del infarto, el paciente que sigue con dolor, que tiene falla de bomba retrógrada, que tiene congestión pulmonar, que está hipertenso o que tiene angina postinfarto. Tengan en cuenta que salvo los pacientes que tienen falla de bomba, no disminuye la mortalidad de nitrito, así que dar una droga que sabemos que no disminuye la mortalidad y que puede ser potencialmente fatal, sino bajando la presión, tenemos que tratar de evitarlo. Sí. ¿Levantó la mano para hacer una pregunta? Ah, perdón. Bueno.
Beta bloqueantes. Por vía endovenosa, en la era pretrombolítica, el ISIS-1 y el Miami lo que vieron es que disminuían la mortalidad el primer día. Esta disminución es a expensas de disminuir la ruptura cardíaca y de lesión electromecánica. En la era trombolítica, el estudio que se hizo con beta bloqueantes endovenosos, el TIMI-2B, y se vio que había una disminución de la tasa de reinfarto y de isquemia recurrente, pero que no había mejoría de la función ventricular residual, ni tenía efectos en la mortalidad. ¿Cuándo indicaríamos beta-bloqueantes intravenosos? En los pacientes que claramente tienen hiperadrenergia, están taquicárdicos, sin signos de insuficiencia cardíaca e hipertensos, y no lo podemos controlar por otro método. ¿Qué usamos? Atenolol 5 miligramos intravenosa, a razón de 1 miligramo por minuto, y vamos testeando frecuencia cardíaca y presión arterial. Por vía oral, los beta-bloqueantes son indicación clase 1 en todos los pacientes que no tengan contraindicaciones para su uso, independientemente de que usemos o trombolíticos o angioplastia. Una pregunta, doctor. En cuanto a los beta-bloqueantes, los pacientes mayores de 65 años, ¿si pueden producir bloqueos o estarían indicados en colocarlos o no? ¿O los hipotensaría? Había leído algo acerca de eso y quería saber en este caso. Lo que tenemos que, digamos, el beta-bloqueante intravenoso se usa muy poco. ¿Cuándo lo usaríamos? En las pocas condiciones, el paciente que está muy taquicárdico, 120, 130 por minuto, porque eso aumenta el consumo de oxígeno, y ustedes tienen una zona de penumbra, la vieron en la arteria, y por ahí hicieron el trombolítico, y todavía tienen zonas del músculo que por ahí pueden recuperarse o pueden ir a la necrosis. Entonces, si lo tiene a 130 por minuto, el miocardio probablemente va a la necrosis, entonces tiene que tratar de bajarle y está hipertenso. Ya han descartado claramente la insuficiencia cardíaca. Ahora, la edad, mayor o menor de 65 años, no. Lo que sí a veces pasa, que vamos a ver más adelante, que los pacientes añosos, no trombolizados, o que hicimos una trombolisis tardía y que no la vimos en la arteria, esos pacientes, uno con el beta-bloqueante le tenemos que tener más miedo a desencadenar un shock cardiogénico, falla cardíaca, más que un bloqueo. Sí tenemos que tener en cuenta los bloqueos, si el paciente tiene un trifascicular previo, y nunca hizo un 5, pero uno lo puede ir usando y lo va testeando. Y va viendo el electro, viendo si hace algún cambio o no. Pero inicialmente se puede hacer, no hay ningún. Y acá un poco venía, ¿cuáles son las clases 3 y cuándo no tenemos que usar? Porque siempre hay que saber cuándo usarlo, pero también cuándo jamás habría que usarlo. Pacientes de más de 70 años que tengan una presión sistólica menor a 120, o que estén taquicárdicos mayor a 110, pero que a su vez tenga un tiempo prolongado de inicio de los síntomas, que no lo hayamos reperfundido, o el paciente que esté muy bradicárdico. ¿Por qué? Porque por ahí la taquicardia, en este caso, es la expresión de que estás entrando en falla cardíaca. Siempre acuérdense que la descarga adrenérgica es el primer factor fisiopatológico que uno pone en marcha como respuesta a la insuficiencia cardíaca. En prevención secundaria, si un paciente que tuvo un infarto, para evitar que tenga un nuevo infarto, los beta-bloqueantes disminuyen la mortalidad de un 23%. Y también disminuyen todos los eventos cardiovasculares. Entonces, en todos los pacientes que tuvieron un infarto extenso, le vamos a dar beta-bloqueantes de que podemos ponerle que no lo hipotense y de por vida. Y si no es extenso, se puede hacer hasta el 6º mes, y algunos hablan de que no, si tuvo un infarto tiene que ser de por vida. Eso no hay tampoco bibliografía que apoye sería clase 2. De todos modos, muchos de estos pacientes son hipertensos, y bueno, y uno, paciente hipertenso con cardiopatía coronaria, el antihipertensivo de elección siempre es el beta-bloqueante, ¿no? Salvo que tenga una medicación. El Capricorn es un estudio que utilizó el carvedilol, 2.000 pacientes, uno le empezó a dar el carvedilol entre el tercer y del día 3 y 21 del infarto, pacientes con infartos grandes, fracción de eyección de menos del 40%, todos tenían inhibidor de enzima convertidora en las 48 horas previas, y uno daba carvedilol y titulaba a que no le baje la frecuencia a menos de 50 latidos, que la presión sistólica no baje de 80, y hasta una dosis de 50 miligramos por día. Dosis bastante elevada, acá usamos mucho menos dosis habitualmente de carvedilol. Esto fue de 1 a 3 años, y hubo una reducción de la mortalidad del 15 al 12%, una tasa de muerte de causa cardiovascular del 14 al 11%, reducción de infartos no fatales, y el número necesario
de pacientes necesarios tratados con carbidopa para salvar una vida fue de 43 pacientes. Entonces, beta bloqueante para todo el mundo en cuanto podamos. ¿Sí? Si está hipertenso inicialmente, un poquito taquicardia y no tiene falla cardíaca, empezamos inmediatamente. Inhibidores de enzimas convertidores. Hay dos grandes grupos de estudios en los inhibidores de enzimas convertidores en infarto. Uno no selectivo de comienzo precoz. A todos los infartos, desde que llegaron, les empiezo a dar, independientemente del tipo de infarto, del compromiso ventricular que tengan. Y en otros son los selectivos de comienzo tardía. Se empieza habitualmente 48 a 72 horas después y en pacientes que tenían deterioro de la función ventricular o algún signo de insuficiencia cardíaca. Dentro de los grupos no selectivos, los estudios están el Consensus 2, el GC3, el ISIS-4, y dentro de los grupos de comienzo tardío están el 6, el AIRE y el 3. En los no selectivos, lo que se vio es que no solamente no bajaban la mortalidad, sino que en el consenso hubo un leve incremento de la mortalidad, probablemente por hipotensión arterial. Es lo que siempre decimos. Usamos en el aprieto endovenoso a todos los pacientes desde que llegaban, y esos pacientes, al bajarle la presión, probablemente aumentamos la mortalidad. En cambio, los selectivos tardíos, el 6 ponía como criterio de inclusión fracción de eyección de menos del 40%. El AIRE, insuficiencia cardíaca clínica, es decir, que tuviera Rale, que tuviera placa congestiva. Y el 3 usaba un score ecocardiográfico que se correlacionaba con una fracción de eyección de menos del 35%. En todos estos estudios, los selectivos tardíos, la disminución de la mortalidad se mantenía en el tiempo por más de 3 años. Entonces, todos pacientes que con infartos extensos, insuficiencia cardíaca clínica, congestión en la radiografía o con deterioro de la función ventricular por eco 2D, hay que darle inhibidor de enzimas convertidoras. ¿Cuándo? Luego de la estabilización inicial. Que el paciente esté estable, que no esté hipotenso, le empezamos a dar. A veces en las primeras 24 horas, si el paciente hipertenso, a veces las 48 horas, pero tratamos de darle lo más, ni bien podamos, se lo damos. O bien, ante la aparición de insuficiencia cardíaca. Si tiene de entrada insuficiencia cardíaca, de entrada le ponemos inhibidor de enzimas convertidoras. Ahora bien, el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca o no tiene un infarto muy grande, uno tiene que evaluar el riesgo-beneficio, si es hipertenso o no es hipertenso, si lo puede hipotensar mucho o no. Y en ese caso, si uno lo daría por un mes a 45 días. Las heparinas en el infarto, las heparinas se usan para mejorar la tasa de reproducción o disminuir la revolución. Y también para prevenir la formación de trombos intraventriculares y la eventual embolización de estos, sobre todo en infartos extensos. En la etapa previa a la aspirina, las heparinas reducían la monomortalidad. La heparina uno la puede usar como coadyuvante cuando uno usa PPA, como trombolítico. Y lo que se vio es que en las heparinas de bajo peso hay una menor tasa de revolución y menos eventos clínicos al mes. El CREAT, que usó ribavirin, mostró disminución de la mortalidad y el reinfarto en los pacientes que se habían sido trombolizados, es decir, trombolítico con o sin ribavirin, al que le damos la ribavirin, disminuyó la mortalidad y el reinfarto. En el OASIS también pasó lo mismo, pero en lugar de ribavirin se usó fondaparinux, y en el extract TIMI-25 se usó naxaparina, y tuvieron los mismos resultados. En síntesis, pacientes que usamos trombolítico, le abrimos la arteria, tiene que recibir durante toda la internación, mínimo 48 horas, de preferencia durante toda la internación, heparina de bajo peso, en dosis anticoagulante. Inhibidores de las glicoproteínas 2B3A son los más potentes antiagregantes, y esto, en realidad, hay tres grupos. El abscisimac, que es un anticuerpo monoclonal, y es el que es más efectivo, pero es el más caro. Tirofiban y lamifibran son antagonistas no peptídicos, y el epifibatide es un antagonista peptídico. Lo que se vio es que mejora la tasa de reperfusión y también la tasa de perfusión miocárdica efectiva, esto de cuando el no reflow y que le llega al miocardio la perfusión. En el Gusto 5 se usó Reteplas y Abscisimax y se vio que no había mejoría de la mortalidad a los 30 días, pero sí había menos reinfarto con una mayor tasa de hemorragia. De todos modos, hoy solamente queda restringido el uso a los pacientes que van a angioplastia y la decisión de ponerlo o no es de acuerdo a la trombosis, a lo que encuentra en hemodinamia. Nosotros lo que tenemos que hacer en la unidad coronaria es controlable cuando viene, porque cuando se hace quedan 12 a 24 horas. Bloqueantes clásicos en el infarto,
los bloqueantes clásicos no solamente no mejoraron, no redujeron la mortalidad, sino por el contrario, hay una tendencia a incrementar la mortalidad. El diltiazem, porque es un inotrópico negativo, y sobre todo en pacientes con falla cardíaca, y la amlodipina, bueno, la nifedipina, sobre todo los trabajos, por la taquicardia refleja que da. Solamente podríamos usar bloqueantes cálcicos en pacientes que tienen angina postinfarto, que tienen contraindicados beta bloqueantes, podríamos usar diltiazem o benaparib. Los inhibidores de la aldosterona vamos a usar en todos los pacientes que tienen infarto y que tienen compromiso de la función ventricular. Fracción de eyección de menos del 40%, porque tuvieron insuficiencia cardíaca sintomática, diabetes, y siempre y cuando no tengan 2,5, no tenga más de 2,5 de creatinina en el hombre, o más de 2 en la mujer, y que no haya hipercalemia. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces, vamos a usar lo que vimos hasta ahora, beta bloqueantes, IECA y inhibidores de la aldosterona. Complicaciones del infarto. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente asociada a mortalidad intrahospitalaria. Desde el punto de vista clínico, uno puede clasificar a los pacientes de acuerdo al Kilip, a la clasificación de Kilip y Kimball, a cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene ni RALes ni tercer ruido. B, cuando tiene RALes menos del 50%, RALes bibasales, campos medios. C, cuando tiene edema de pulmón. Y D, shock. Desde el punto de vista del monitoreo hemodinámico, uno puede clasificar, de acuerdo a Forrester, hay 4 grupos. El grupo 1, que tiene hemodinamia normal, con una presión capilar de menos de 18, un índice cardíaco de más de 2,2. Grupo 2 tiene congestión pulmonar, tiene un índice cardíaco normal, pero tiene una capilar mayor de 18. El grupo 3 son los que tienen hipoperfusión periférica, tienen una presión capilar normal, pero con un índice cardíaco bajo. Y el grupo 4 son los que están en shock cardiogénico, que tienen capilar alta con índice cardíaco bajo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del Killing y Kimball? Básicamente el pronóstico. Entonces ustedes cada vez que pasen un paciente, en el pase de guardia, que comenten un paciente, siempre tienen que ver el Killing y Kimball. Tiene un infarto, Killing y Kimball, A, B, C o D. ¿Por qué? Porque uno rápidamente tiene noción de cuál es el pronóstico de este paciente y en función de eso va a hacer todas las medidas. Cuán agresivo voy a ser o cuánto no. Fíjense que la mortalidad de los pacientes con Killing y Kimball A es de 2 al 5, sube en el B a 10 al 20, en el Killing y Kimball C es de 30 y en el shock más del 50% en el Killing y Kimball D. Hemodinamia normal, clase 1, para esto hay que poner un Swan-Ganz, por supuesto, ¿no? La presión de Forrester. Si tiene una capilar de menos de 18, un índice cardíaco más de 2, no vamos a tomar ninguna medida. Si tiene una congestión pulmonar, vamos a tratar de usar medidas para bajar la presión capilar, porque el problema es que tiene capilar alta. Nitroglicerina, que es un venodilatador, que disminuye la precarga, y diuréticos. ¿Sí? Nitroglicerina siempre en función de la presión arterial, acuérdense. En la hipoperfusión periférica, lo que tienen es, no hay una adecuada precarga. Por acá vamos a hacer expansión y no expansión a la terapia. En terapia, un paciente escéptico, 2 litros y empecemos a ver. Acá le vamos a hacer 100 centímetros, 150, y vamos a ir controlándolo. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco, en un infarto, está rígido. Al estar rígido, con poco cambio de volumen, hay grandes aumentos. Hay cambio, la compliance está disminuida, así que hay mucho aumento de la presión. Por ahí le pasan 300 mililitros de alcanzar una precarga adecuada. Entonces, hay que ser muy prudente ¿con qué idea? De tratar de adecuarle la precarga. ¿Para qué? Para que suba el volumen minuto. Una vez que tengo un minuto arriba del volumen minuto arriba de 2,2, me quedo ahí. No sigo expandiéndolo. En el caso de shock cardiogénico, vamos a usar medidas tanto para disminuir la precarga como aumentar el inotropismo. Siempre hay que tener en cuenta, acá no me voy a detener mucho porque hay una clase de shock cardiogénico. Lo más importante es abrir la arteria y reperfundirlo. Pero a su vez, cuando uno usa inotrópicos, saber que el inotrópico es un mal necesario, que uno lo tiene que poner porque salva vidas, pero tiene que tratarlo ni bien pueda. Así como en la asistencia respiratoria, uno lo coloca y uno tiene que estar empezando a pensar ya en cómo va a ser el destete, lo mismo tiene que pasar con las drogas inotrópicas. Y los objetivos en el tratamiento del shock es restaurar la hemodinamia
pero evitar el incremento del consumo de oxígeno. Es decir, ¿de qué me vale a mí tener un índice cardíaco de más de 2,2 si está a 130 latidos por minuto? Eso no me sirve de nada. Entonces uno tiene que tratar de ir usando las drogas sinotrópicas con cuidado, tratando de no aumentar el doble producto, subir la presión lo mínimo que se pueda, hasta una presión, que tengamos una presión arterial media adecuada, y la frecuencia cardíaca lo menos que podamos. Porque si no, el precio que pagamos es muy alto y todo el beneficio potencial lo perdemos con los efectos secundarios. El NPS y el nitroglicerina en la insuficiencia cardíaca disminuyen la mortalidad. Los directas ya habíamos hablado sin ninguna duda, son todas drogas que vamos a usar. Usamos inicialmente nitroglicerina, diuréticos, y una vez que le empezamos a comer, pasamos a enalapril y le agregaremos, bueno, cuanto podamos, los beta bloqueantes y la espironolactona. Drogas sinotrópicas no vamos a parar porque esto lo van a ver después bien. Sí sepan que ninguna mejora la mortalidad, por el contrario, muchas aumentan la mortalidad. Indicaciones del catéter Swan-Ganz, cada vez usamos menos Swan-Ganz. Da información fisiopatológica interesante, cómo no está parado, pero bueno, paciente con shock cardiogénico y sospecha de complicaciones mecánicas, el Swan-Ganz tiene una indicación absoluta. Complicaciones mecánicas, insuficiencia mitral, CIB, ruptura de pared libre del ventrículo izquierdo, aneurisma del ventrículo. Fíjense, por un infarto lo que puede pasar, romperse la pared libre, una CIB con ruptura del septo, o una ruptura del músculo papilar, que da insuficiencia mitral aguda. ¿Cuáles son las características comunes que tienen estas complicaciones mecánicas? Que en general se dan entre el tercer al quinto día. La CIB es la que más soplo tiene, es el soplo que lo apunta un traumatólogo y se escucha en paraesternal derecho, paraesternal izquierdo, en la punta, en la base, es fremita, digamos. Cuando tiene un gran soplo, piensa en el CIB. Y la otra cosa interesante es que, bueno, la ruptura de pared en general no tiene soplo y la insuficiencia mitral, hasta un 50% puede no tener soplo. Es decir, que no tenga soplo no significa que no tiene una insuficiencia mitral severa. Y la otra cosa que tiene en común es que el tratamiento médico tiene una alta mortalidad y que tanto en la CIB como en la insuficiencia mitral, la cirugía puede ser, es el tratamiento de elección, ¿no? En la ruptura de pared libre, cuando se llega, la verdad, yo he visto dos, y las dos ninguna se pudo resucitar para llevar a quirófano. En general son fatales. Insuficiencia mitral, desde el punto de vista de los mecanismos, se puede dar cuando hay una ruptura en la base de inserción del músculo o ruptura parcial o total de los pilares del músculo papilar, se da sobre todo en el infarto inferior. Puede aparecer también en infartos no Q. ¿Por qué? Porque la irrigación de los músculos papilares es subendocárdica. Entonces un paciente que tiene disfunción y no ruptura del músculo papilar, por ahí uno hace una angioplastia y no hace falta hacer cambio de válvula ni cirugía de bypass. ¿Cuándo vamos a sospechar insuficiencia mitral? El paciente tiene su infarto inferior, que está perfecto y de pronto entra en el edema pulmón y lo tiene que ventilar. Es un edema pulmón flash y ese paciente seguro que lo va a tener que ventilar. Le ponemos, puede aparecer el soplo, sí, pero una vez que está ventilado y todo, ajustar el soplo es dificilísimo. Vamos a hacer un eco y ahí vamos a ver que tiene, vamos a ver el diagnóstico. A estos pacientes los tratamos de estabilizar hemodinámicamente, muchas veces requieren balón de contrapulsación y va a hemodinamia para hacer la coronografía. ¿Para qué? Para el tratamiento. Como decía, si es disfunción isquémica puede ser angioplastía. Si por el contrario tiene ruptura del músculo, ahí sí hay que hacer reemplazo valvular más los bypass que hay que hacer. Estos pacientes muchas veces una cosa muy interesante, están con 90 sistólica y poniéndole dosis bajitas de nitroprusiato aumenta la presión. ¿Por qué? Porque el nitroprusiato al ser un vasodilatador disminuye la postcarga y por ende disminuye el reflujo retrógrado hacia la aurícula izquierda y de esa manera aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Entonces estos pacientes que tienen una dosis bajita, aunque la presión arterial 90-100, empiezan con dosis bajita de nitroprusiato. Y más de una vez van a ver que suben a 100 y se prodiga la presión arterial. Muchos otros no, y hay que poner, bueno, los pacientes uno los ventila, noradrenalina, muchas veces balón, y ahí van a hemodinamia para cirugía. O, con lo que habíamos dicho, angioplastía de arteria responsable. La CIB,
La CIB del infarto anterior es cercana a la punta y se asocia en general con aneurisma, y la CIB del infarto inferior es posterobasal y se asocia en general con infarto ventrículo derecho. ¿Cuándo sospechamos? Cuando tiene un soplo enorme y el paciente está con signos de bajo gasto, es decir, empieza a poner frío, oligúrico, tiene yugulares. Ese paciente vamos a sospechar CIB y tiene soplo. El diagnóstico lo vamos a hacer con ecodoppler y con catéter Swan-Ganz. ¿Qué pasa con el catéter Swan-Ganz? Uno lo que ve es un resalto oximétrico entre la aurícula y el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque si hay una CIB, pasa sangre del ventrículo izquierdo oxigenado al ventrículo derecho, entonces aumenta la saturación de oxígeno en el ventrículo derecho. Cuando no teníamos ecodoppler bedside, el diagnóstico lo hacíamos por Swan. Ahora prácticamente no usamos el Swan. El tratamiento es quirúrgico precoz. Hay pacientes que el compromiso médico es significativo, hay que ponerle balón, y con balón van a cirugía. La sobrevida en la CIB anterior es mejor que con la del infarto inferior, tiene una sobrevida del 70-80%, y en cambio la del posterior inferior, la sobrevida es menor al 50%. De todos modos, la única chance es quirúrgica. Todavía una vez detectado que va a operar. La ruptura de pared libre es la complicación más grave y casi todos se mueren. En realidad no vi ninguno que sobrevivía. Hay un pico en el primer día de ruptura. Esto es lo que disminuye la incidencia del beta bloqueante, y son los pacientes que por ahí no llegan a la consulta. Pues hay un segundo pico entre el cuarto y séptimo día. Factores predisponentes, más de 70 años, el paciente hipertenso en las primeras horas, las mujeres, el uso de antiinflamatorios, o cuando no usamos trombolíticos o utilizamos tardíamente fuera de venta. Hay una forma aguda, que es el paciente que tiene dolor y de pronto rápidamente no tiene ningún cambio eléctrico, visión electromecánica, yugulares. Bueno, ese paciente que lo tiene que resucitar rápidamente, lo que hay que tratar de hacer es pericardiocentesis, ver que tiene sangre, y con la pericardiocentesis, si uno logra descomprimir y con las maniobras de resucitación logra recuperar al paciente, rápidamente llevarlo a cirugía. La forma subaguda, el paciente tiene dolor precordial, dolor, le hacemos electro, no tiene cambio. Si uno entra al monitor a la telemetría, lo que va viendo es que tiene episodios transitorios de arritmia, que sube y baja la frecuencia cardíaca de manera aleatoria, no sabemos por qué, y sí puede tener también signos de elevación penosa, tiene yugulares y no tiene falla cardíaca. Le hacemos un eco y vemos que tiene derrame pericárdico y tiene ruptura cardíaca. Una vez diagnosticado, hay que llamar inmediatamente cirugía. Y el inaparente es el que uno le pide un eco de control y encuentra el pseudoaneurisma. ¿Qué es el pseudoaneurisma? Es el ventrículo que se rompió y que queda contenido en el saco pericárdico. Para que les quede claro, en el aneurisma hay un infarto con el músculo que está presente, no es que está roto, está desgasado. Tiene una boca ancha el aneurisma verdadero y puede tener trombosis dentro del aneurisma. En cambio, en el pseudoaneurisma, el músculo está cortado, está roto, y lo que está contenido dentro del saco pericárdico con trombos, con un cuello angosto, ¿no? Esto, una vez detectado, el que le logramos encontrar, sí, se puede operar de esa manera, salvarle la vida. El infarto del ventrículo derecho o la isquemia se presenta en el 30-50% de los infartos inferiores, y solamente en el 10 al 15 es hemodinamia manifiesto. La mortalidad de shock cardiogénico por falla de tiene una menor mortalidad que la por falla del ventrículo izquierdo, es menos del 50%. ¿Cuándo sospechamos infarto del ventrículo derecho? Infarto inferior que tiene hipotensión arterial, ingurgitación yugular y no tiene congestión. Siempre hay que mirar la yugular de los pacientes que tienen infarto inferior. Mírenle, porque van a evitarse problemas, porque por ahí no le van a dar diuréticos, no le van a poner ni nitroglicerina, no le van a, o van a empezar más tarde el beta bloqueante. Son todas las causas que hacen que desencadenen la falla que desenmascaremos la falla de BD. Entonces, lo primero es, lo que nos habían dicho, el electro, siempre hay que hacerle ventrículo derecho, digamos, hacerle BTCR 24 horas a ver si no tiene compromiso ventrículo derecho, compromiso eléctrico. Después ver con el eco, pero si no llegamos a ver el eco, ustedes siempre al infarto inferior, mírenle las yugulares y se van a evitar problemas.
Las formas clínicas son inaparentes, que es lo que nosotros decimos infarto eléctrico, solamente tiene uno ve el electro supra nivel ST, clínicamente está perfecto. En ese paciente lo que tenemos que hacer, lo que decía recién, evitar nosotros desencadenar la falla. Hipertensión venosa sin disfunción hemodinámica, el paciente que tiene yugulares, pero que está clínicamente bien. Y los pacientes que están con bajo gasto. Este es el paciente que ya hemos visto el electro, fíjense, le hacemos las dorsales y tenía, ¿no? El índice de acá, B8 y B9 tienen su nivel del ST y B4R también, ¿no? ¿Qué hacemos? Si es inaparente o tiene hipertensión venosa sin disfunción, lo que debemos hacer es evitar provocarlo. La falla, evitar la NTG, beta bloqueantes, diuréticos, solamente si tiene indicación precisa, si no, no lo usamos. Cuando hay bajo gasto cardíaco, expansión, este sí gana mucho líquido. En el ventrículo derecho, hasta ahí se le puede hacer 2, 3 litros, 4 litros. Siempre viendo que no haga falla izquierda, ¿no? Si no mejora con la expansión, dobutamina. La dobutamina es buena, sí. ¿Por qué? Porque aumenta el inotropismo, disminuye la poscarga porque baja la presión pulmonar. Pero también, sepamos la dobutamina, como todo inotrópico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el inotropismo, aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, la vamos a usar cuando sea imperiosa, digamos, imprescindible, si no, la evitamos. Si sospechamos de disfunción izquierda concomitantemente, porque empezamos a expandir, no gusta y no mejora, y está empezando con taquipnea, bueno, ahí tenemos que volver un SWAN a ver qué precarga tiene, cuánto tiene el capilar. Estos pacientes cuando tienen de aurícula derecha 25, por ahí la precarga, 28 de aurícula derecha, y por ahí tienen 13, 14 de presión capilar. Entonces, tienen que, si tienen que hacer ajustes y ven que hemodinámicamente el paciente no está bien, está mal perfundido, todo ligúrico, bueno, le pondremos un SWAN para hacer un manejo más fino de la situación hemodinámica. Las bradiarritmias del ventrículo derecho toleran muy mal, sobre todo la bradicardia sinusal, los bloqueos. ¿Qué hacemos a estos pacientes? Inicialmente le ponemos un poquito de atropina, vemos cómo responde. No responde con atropina, un poquito de dobutamina. No responde, bueno, tenemos que poner un marcapaso transitorio. No todos los marcapasos, no todos los bloqueos AB inferiores van con marcapaso. Si un bloqueo, un paciente con infarto inferior usa un bloqueo completo, si está hemodinámicamente bien, no le hacemos nada, lo miramos. Si tiene compromiso hemodinámico, siguen un marcapaso transitorio. Sepan que cuando hay un bloqueo AB en un paciente que tiene infarto ventrículo, infarto inferior con BD, aumenta la mortalidad del 11 al 40%. Y finalmente, las arritmias en el infarto. Hay arritmias que, por inestabilidad eléctrica, que son las estacitos ventriculares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o RIO. Estas son arritmias agudas, que son arritmias isquémicas. Estas no, las que se dan en las primeras 48 del infarto, no condicionan ninguna, no son ni pronóstica o que tenga una taquicardia ventricular, no son pronósticas, son expresión de que está isquémico. Por eso sabe, una vez pasada la isquemia, esto desaparece. Es como la arritmia de insuficiencia cardíaca, son arritmias, lo que nosotros lo llamamos cardias agudas, que no son determinadas, digamos, que no son pronósticas a largo plazo. Las arritmias por falla de bomba, por emisión de la distensibilidad, la más frecuente es la taquicardia sinusal y la FA. Puede aparecer un aleteo, la taquicardia paroxística también, pero es menos frecuente. Dentro de las bradiarritmias, la bradicardia sinusal, el bloqueo AB por el ritmo de la unión. Y las arritmias de fase tardía son por reentrada, son una crisis de infarto, y estas en general, que es la más común, la taquicardia ventricular, son infartos extensos, cicatrices grandes, en pacientes que tienen mala función ventricular, y estos pacientes se le va a indicar seguramente un cardiodefibrilador, ¿no? Taquicardia ventricular sostenida después de las 48 horas de infarto, cuando uno tiene una secuela enorme, ese paciente tiene indicación de cardiodefibrilador implantable como prevención primaria de muerte súbita. Las estacitos ventriculares aparecen en las primeras horas del infarto. Si no uno encuentra EV o algunos episodios de colapso de taquicardia ventricular, se dice que no está bien monitoreado el paciente. Esto mejoró mucho ahora que tenemos la telemetría. Uno entra con la telemetría y entra todos los eventos y lo tiene clarísimo. Cuando uno empezó, había monitor central, había una enfermera que estaba
frente al monitor y ponía hora por hora, ritmo de cada paciente, si había tenido estresitos ventriculares, pero eso le pasaba. No tenemos como ahora la telemetría que nos facilita todo. Lo que tenemos que hacer en las estresitos ventriculares, corregir la anemia y utilizar beta-bloqueantes, ¿no? El RIBA se puede usar en las primeras 48 horas por aumento del automatismo y solamente lo vamos a tratar si tiene un compromiso de hemodinámica o se asocia a angina, si no, no se trata. La taquicardia ventricular no sostenida, hasta un casi 70% de los infartos la tienen en las primeras 24 horas, no afecta en el pronóstico, lo que he dicho, se vincula con isquemia miocárdica. En cambio, la sostenida, fíjense, en la era pretopolítica se observaron un 3.5 de los infartos y se la vinculaban con los de mayor tamaño. Cuando hay una TV sostenida, la mortalidad intrahospitalaria ya es del 8%. Pero si ya las primeras 48 horas es isquémica y no implica pronóstico malo. En cambio, la sostenida tardía, o sea, es por reentrada en la cicatriz del infarto, grandes infartos transmurales, disfunción del ventrículo. Las TV, como siempre, si tienen compromiso de hemodinámica, toda arritmia con compromiso de hemodinámica, cardioversión eléctrica. Si no tienen compromiso hemodinámico, usaremos drogas antiarrítmicas, lidocaína o amiodarona. Cada vez se usa menos la lidocaína, para nosotros es un antiarrítmico bastante noble, y ahora que tenemos homodifusión es bárbaro, porque cuando nosotros teníamos microgotero, se había el microgotero y por ahí sabíamos que estaba con exceso de la dosis, el paciente empezaba con disartria, doctor, el paciente no me responde, pero... Y si no usamos amiodarona. Fíjense. ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Infarto anterior extenso son un coreógrafo de qué? Se ve, ¿no? Fibrilación ventricular. Primaria en el 5% de los infartos y el 80% de esta fibrilación primaria, la mayoría se da en las primeras 12 horas. Por eso es que la unidad coronaria disminuyó la mortalidad de los infartos. ¿Con qué se previene? Beta bloqueantes y con una anemia adecuada. La secundaria, si es después de las 48 horas, es la misma consideración que hicimos con la taquicardia ventricular. El tratamiento, obviamente, de la fibrilación ventricular es la desfibrilación. Fíjense acá, estas citras ventriculares frecuentes, bien precoces, fenómeno de R sobre T, TB, que rápidamente termina en HB. Bradiarritmia. La atropina, siempre, como todo, siempre tenemos que usarla. El infarto, nosotros, lo ideal sería que el infarto, en muchas de las complicaciones las tratemos, o si las tratamos, tengamos en cuenta esto. Así como con las drogas que bajan la presión, evitamos la hipertensión, con estas drogas lo que tenemos que tratar de evitar con la atropina es la taquicardia. Si lo taquicardizamos, si tenemos esa atropina, hacemos 1 miligramo, vamos a pasar de 40 frecuencias a 150. Pasamos de un problema a otro. Entonces, solamente lo vamos a usar si está sintomático. Sintomático porque está con mareos, o está con bajo gasto cardíaco, está con mala perfusión. Ahí vamos a ir usando. Dosis 1 miligramo diluida, ahí damos 0,3, 0,4, 0,2, empezamos 0,3 y vamos viendo la respuesta, ¿no? Que es inmediata y vamos testeando. ¿Cuándo también vamos a usar la atropina en el infarto? En el bloqueo igual, siempre teniendo en cuenta que como la atropina actúa más sobre el nódulo sinusal que sobre el nódulo auriculoventricular, muchas veces mejoramos la respuesta del nódulo sinusal, pero sigue estando con bloqueo en la B y tiene más estímulo y eso bloquea más. En el bloqueo B también hay que hacerlo con precaución. Y en la sistolia, el paciente con una sistolia, tenemos que tratar de lograr que tenga algún, o se fibrile para poder desfibrilarlo, ¿no? Sería la situación ideal. Marcapasos transitorios terapéuticos, vamos a usar en un paciente que tenga bradicardia sintomática que no responde a las drogas.
o atropina o a esa dosis a beta estimulante, 2-butamina, dosis baja. Y también vamos a usar cuando tenga arritmia ventricular subintrante, es decir, el paciente que tiene colgajo de taquicardia ventricular o arritmia o torcidas de punta vinculadas a la bradicardia, estos pacientes vamos a marcapasearlos con la idea de sobreestimular y de esta manera capturamos el foco arritmogénico. Indicaciones de marcapaso transitorio. Esto es como profilaxis para evitar, porque son pacientes que tienen alto riesgo de hacer un bloqueo AB completo y descompresión hemodinámica. Paciente bloqueo AB, MOVID 2 o de tercer grado en un infarto anterior. En pacientes que tienen bloqueo AB de segundo o tercer grado, pero que estén sintomáticos en un paciente con infarto inferior. El primero es preventivo, en el otro solamente si está sintomático. Lo mismo para la bradicardia sinusal, solamente si es sintomática y no respondió a drogas. Profiláctico con el bloqueo de rama alternante, porque tiene alta chance de tener un bloqueo AB completo, o el bloqueo de rama bifascicular en el infarto anterior. A ver, ¿qué les parece acá? Estamos en el punto trastorno de conducción, infarto con supraescendente. Me tiene que decir qué trastorno de conducción tiene y qué infarto tiene en curso. Y si le ponemos o no un marcapaso transitorio. A ver, ¿qué les parece? Vamos, supranivel de ST, ¿dónde lo tienes? ¿Cómo? No tienes. De B1 a B6. Y de 1 y a BL, anterior extenso. Muy bien. ¿Y qué trastorno de conducción tiene? Bloqueo de rama derecha, muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo? En el bloqueo anterior izquierdo, ¿no? Pero tiene un bifascicular con un infarto anterior. ¿Le ponemos o no le ponemos? Habría que ponerlo. Taquiarritmias. En el infarto, taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la peor de las arritmias. ¿Por qué? Porque es la que más desasosiego genera. Porque uno tiene que ir a buscar cuál es la causa. No hay peor cosa que en terapia debe pasar lo mismo. Yo hice mucho tiempo en terapia y decía, lo peor es el paciente taquicárdico y uno no entiende por qué tiene taquicardia. Es lo peor. Uno tiene que buscar la causa de la taquicardia en el infarto. Si es por insuficiencia cardíaca, si es por hipovolemia, fíjese, o lo expandimos el hemodiurético, es decir, tratamiento totalmente antagónico, pero es así, porque las dos cosas van a estar taquicardia. O porque tiene descarga adrenérgica, que le tengo por beta bloqueante, y bueno, ahí está, nos ayudaremos con la clínica, revisando bien al paciente, viendo el curso evolutivo, por ahí haciendo pequeñas expansiones, con el eco, la magnitud del infarto que tiene, si es grande, si es chico, si tiene infarto previo, si no tiene infarto previo. Y por supuesto, en la taquicardia sinusal lo que tratamos es la causa, no le vamos a poner solamente beta bloqueante si pensamos que tiene una descarga adrenérgica, si no, lo vamos a frenar por frenazo. La FA, ¿cómo la vamos a tratar? Con amiodarona, beta bloqueantes o digital. Y si tiene, por supuesto, falla hemodinámica, cardioversión eléctrica. La taquicardia paroxística supraventricular es poco frecuente y el tratamiento es similar al de la taquicardia paroxística. Le hacemos amiodarona, a ver si podemos poner beta bloqueante o adenosina. Lo importante tener en cuenta es que la taquicardia en un infarto no es lo mismo, que no podemos estar mucho tiempo. Una TPS, una paciente joven, sana, la podemos dejar un rato. Acá pensemos que le estamos haciendo la ergometría al paciente que tiene un infarto en curso.
Por supuesto, hasta que rinden todas con devolución numérica, van a cardioversión eléctrica. Bueno, quedan unos minutitos para algunas preguntas. ¿Preguntas? Mucha información, demasiado datos, y me volví loco, me parece. Pero bueno, la clave es la primera parte de la clase. Lo demás, que le pongamos un día más, un día después, el beta bloqueante, y la otra cuestión es, sepamos que los signos vitales, que es clave los signos vitales, no lo tengamos ni muy hipertenso, ni hipotenso, ni con una frecuencia cardíaca aceptable. Son cosas que tengan en cuenta esto, lo que nosotros decimos el doble producto. El doble producto es frecuencia cardíaca por presión arterial, son los dos determinantes más importantes del consumo de oxígeno. Entonces nosotros tenemos que aumentar el aporte abriendo la arteria, pero no lo tenemos que aumentar el consumo, tenemos que bajar el consumo. Bueno, muy bien.